¿Qué tal, hermanos? Espero que estén bien y que Dios les bendiga. Como había sugerido estos días, hice una encuesta en el grupo para toque religioso. También va a ser subido este video a YouTube. Los que no estén en el grupo Toque Religioso Unidos Somos Más Fuertes pueden buscarlo y unírseles, ¿no? Hice una encuesta para saber de qué querían que hablara en un nuevo video que después de varios años estoy haciendo. Por las cosas de la vida no había podido hacerlo otra vez, pero ahora estamos de regreso para darles nuevo material, nueva información que he aprendido en estos meses y poderles dar este, más esperanza para poder salir de esta enfermedad más pronto, ¿no? La encuesta, el resultado ganador fue que hablara yo cómo superar el TOC, ¿no? Me hubiese gustado hablar más del otro tema, pero yo creo que la gente lo que quiere es realmente ya salir sin importar qué. Aunque mi método cuando aconsejo a alguien es empezar por la otra base. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene TOC y se siente sin esperanza, sin perdón, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos a tomar el video, vamos a dar unas pequeñas bases y sé que a futuro va a haber la oportunidad para que yo le pueda hablar del otro tema y de otros temas, ¿no? Que al final todo es necesario para poder superar esto del TOC, ¿no? Pero les voy a dar algo muy básico, muy breve, no me quiero extender demasiado por cuestiones de que después cuesta la carga y demás, ¿no? Entonces, primeramente para que nosotros sepamos cómo podemos superar el TOC, debemos comprender que el TOC nos está mintiendo, ¿no? Que el TOC en realidad es un engaño, ¿no? Entonces, si destruimos la base del TOC, entonces nuestro TOC ya no tiene lógica, ya no es algo razonable, es ilógico. Y si es ilógico, pues no nos va a costar vencerlo porque ya sabemos que es una especie de mentira, ¿no? Si el TOC no tiene una base sólida en nuestra mente, se tiene que desmoronar, al menos que nosotros no queramos desmoronarlo, ¿no? Sería tan ilógico como creer que los cerdos vuelan o los elefantes son rosas, ¿no? Entonces, si no creemos eso, tampoco vamos a creer al TOC cuando miremos que no tiene lógica alguna. Para eso nos vamos a estar apoyando de algunos versículos de manera muy breve, de manera muy exacta, muy concisa, y los iremos revelando a la luz de la verdad y lo vamos a ir monando con el asunto del TOC, ¿no? Si tienen su Biblia a la mano para ir corroborando los versículos, va a ser muy bueno, ¿no? Em, Primeramente, el Señor Jesucristo es el que nos habló sobre la intención del corazón realmente, ¿no? Que está en Mateo 15, en un momento se lo digo. Ok, Mateo 15:9, que nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pero ¿qué quiere decir Jesucristo con esto del corazón? ¿No? Lo que quiso decir exactamente Jesús, que de nuestra verdadera intención, de nuestro deseo, de nuestra propia voluntad salen todas estas cosas. Si yo deseo a una mujer de la calle, o si yo robo $1000, o si yo le deseo la muerte a mi prójimo, es porque realmente eso nace de mi corazón, ¿no? Porque realmente eso es lo que yo quiero, lo que anhelo en realidad, ¿no? Entonces ahí vemos algo que es contraproducente con lo que sucede con el asunto del TOC, ¿no? Porque el TOC son pensamientos que no podemos controlar, no son nuestra voluntad y los rechazamos inmediatamente, ¿no? Hacemos cualquier cuestión mecanizada ya
para rechazar lo que es un pensamiento del TOC. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, me viene el pensamiento de TOC y no, Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. O sea, ya mecánicos, ni siquiera ya es una oración sincera, ya es algo mecánico para contrarrestar el pensamiento del TOC, ¿no? Pero eso es una muestra de que estamos poniendo nuestra voluntad verdadera de un lado y los pensamientos del TOC son cosas diferentes, se rechazan ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque el TOC son pensamientos súbitos que invaden a la mente, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo nos está diciendo claramente que si fornicamos, si adulteramos, si decimos malas palabras, si tenemos malos pensamientos, es porque nace de nuestra voluntad. Y es lo que Jesucristo, lo que Dios Padre ve en nosotros. ¿Cuál es nuestra verdadera voluntad? ¿No? Entonces yo creo que este versículo es bastante claro con respecto a lo de los pensamientos del TOC. El TOC no es un pecado. Nunca he visto en la Biblia que diga algo de los pensamientos súbitos malos serán tomados como pecado, o no tengas pensamientos malos o incontrolables porque son pecado. No, al contrario, esto es una enfermedad, esto más allá, porque el pecado se disfruta y el pecado se busca, se anhela cuando nosotros vivimos en la carne. Pero en cuestión al toque, es algo que rechazamos, que nos hace sufrir, que nos atormenta, ¿no? Entonces, como un Dios bueno, ahí va otra de las cosas que nos hacen entender que en realidad el toque es algo sin lógica bíblica, porque como un Dios bueno que dice que es pura misericordia y es todo amor, puede castigarnos por algo como el TOC o condenarnos por algo como el TOC, ¿no? Entonces no tiene lógica alguna ese pensamiento, ¿no? Entonces, sabiendo que estos pensamientos no es nuestra voluntad y que Dios no los toma en cuenta realmente como maldad de nosotros, podemos fácilmente ver o buscar la manera de ahora sí dejar de preocuparme por estos pensamientos, porque realmente lo que los hace incontrolables e intolerables es la atención y la importancia que le damos a esos pensamientos. Si tu Padre Celestial, si Dios Padre no le interesa esos pensamientos, o sea, o no los toma en cuenta, ¿por qué tú deberías de tomarlo en cuenta? ¿No? Si el único que te puede juzgar, que te puede condenar, no te condena por eso, porque te tienes que condenar tú mismo, ¿no? O sea, en la Biblia jamás aparece que alguien vaya a ser condenado por tener pensamientos incontrolables o una enfermedad mental, ¿no? Entonces, vemos que hay ciertas contradicciones lógicas, ¿no? En lo que es la naturaleza de Dios y la naturaleza bíblica, con lo que nosotros suponemos del TOC, ¿no? Esto como la primera reseña bíblica que tenemos para poder entender que el TOC es algo, es un ilógico, es algo sin un sentido teológico, ¿no? Vamos al siguiente versículo, que sería, está en Juan. Ujú. Enseguida les digo, hermanos, porque sí me acuerdo siempre de más o menos en qué parte de la Biblia está, me acuerdo del capítulo, pero el versículo es el que me cuesta un poquito, ¿no? Entonces yo les pido paciencia, ¿no? Pero qué bueno, para que vayamos tomándolo con calma, para que ustedes puedan ir reflexionando en esto, les dé tiempo de pensarlo, de meditarlo, ¿no? Y no vayamos tan rápido con el video, lo vamos a hacer corto, pero no tan rápido, ¿no? Eh, Es en Juan capítulo 10, versículo 14 en adelante. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo de 14 en adelante. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, sería un poquito más adelante, sería el 10:27, ¿no? Entramos en contexto con lo anterior. Estaba hablando de uno de los yo soy de Jesús, del yo soy el buen pastor, ¿no? Entramos en contexto. Entonces nos vamos a San Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok, vemos aquí una de las promesas más grandes de Jesucristo. Él no nos vino a dar vida temporal, no nos dijo, van a tener vida eterna hasta que cometan un pecado que me ofenda tanto que no los pueda perdonar. Jesucristo jamás dijo esto, ¿no? Sino que nos vino a dar vida eterna desde el momento que nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y nacemos de nuevo, entramos en esa eternidad, adquirimos la naturaleza divina de Dios y comenzamos a vivir como Dios quiere, realmente como cristianos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ya nada ni nadie nos puede quitar ese amor de Dios, ¿no? Por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano, ni el enemigo, ni la muerte, ni el TOC, ni ningún pecado nos puede separar del amor de Cristo Jesús, ¿no? Que lo vamos a ver en un versículo más adelantito que habla de lo mismo, ¿no? Absolutamente nada nos puede quitar de las manos de Cristo Jesús. Su vida está en nuestras manos. Él ya nos dio la vida eterna. Entonces, si decimos que por el toque estamos condenados o que ya no podemos tener perdón por el pensamiento que les venga, el tipo de toque que les venga, ya sea toque de blasfemias, de toque de... Hay algunos que tienen toque de hacer pactos con el diablo repetitivamente en su mente, toque de escrupulosidad, que hice esto, pequé lo otro, miedo a las cosas que tienen algún origen maligno, por ejemplo el 666 y demás. Hay una variedad de toques, ni eso siquiera nos puede separar de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si hubiese algún pecado que nosotros como cristianos nos separe para siempre de Dios, entonces Jesucristo aquí fue mentiroso. Si nosotros ya aceptamos verdaderamente y voluntariamente a Cristo Jesús y hay algo que nos pueda separar de Él, aquí que Jesucristo mismo nos está diciendo una mentira. Pero Jesucristo no miente. Si Jesucristo mintiera no sería Dios, y sabemos que Jesús es Dios, ¿no? Entonces ahí vemos que hay otra contradicción teológica en lo que es el TOC con lo que realmente nos muestra la luz de la palabra de Dios. Entonces no tenemos por qué temer a los asuntos del TOC. Y para reforzar esto que acabamos de ver, podemos ir a Romanos 8. Es Romanos capítulo 8, versículo 33 me parece. 35, que nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tribulación el toque es una tribulación. O angustia, el toque nos angustia. O persecución, los pensamientos nos siguen en cualquier momento de nuestro día. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos aquí que realmente nada, absolutamente nada, o sea,
te puedes imaginar todo. Cuando nos habla de lo alto y lo profundo, estamos hablando de los tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo cósmico, el tercer cielo, que es donde habita Dios, o lo profundo, que es donde estamos nosotros, las capas de la tierra, lo profundo de la mar, el abismo, eh, todo hacia el oriente, todo hacia el occidente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Todo lo que habita en Él, todo lo que exista en Él, todo lo que pueda habitar en Él, nada nos puede separar. Podemos poner en toda esta categoría la cuestión del TOC. Como les decía, el TOC no es un pecado, el TOC es una enfermedad, el TOC es un tormento, es algo que nos aflige, algo que nos impide realmente, algo que nos impide realmente el estar con Dios, el poder estar delante de Él, el poder disfrutar de su palabra, el poder comunicarnos con Él, el poder cantar alabanzas, el poder estar en la iglesia, ¿no? Todas esas cuestiones los entorpece el TOC. Y entonces ya vemos que aquí nos dice que nada nos puede separar, pero lo que el diablo quiere es separarnos de Dios, ¿no? Entonces, si el diablo logra su objetivo con la trampa que sea, ese objetivo final es separarnos realmente de Dios. Y el TOC es una manera de que el diablo intenta separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo conoce nuestra debilidad. En el libro de Santiago dice que cada quien es tentado según su debilidad, su concupiscencia, ¿no? Entonces, realmente el diablo sabe el respeto que le tenemos hacia Dios, el querer guardar su palabra, el querer amarlo con tanta fuerza, con tanta necesidad de Él, amarle con compasión. Y entonces el diablo se aprovecha de eso, ¿no? Y entonces dice, bueno, no eres débil con las cosas de la carne, no eres débil con las mujeres, no eres débil con cuestión del dinero, no eres débil en esto, en lo otro, en lo otro. Pero ahí está tu debilidad. ¿Y sabes qué? Voy a aprovechar que ignoras cierta parte de la palabra y que no conoces bien esta porción de la Biblia, para ir y tentarte ahí, ¿no? Para ir y atormentarte ahí, ¿no? Entonces, es por lo mismo de que yo en algún momento lo ignoré y por eso sufrí muchos años lo que es el TOC, ¿no? Pero realmente, si no tenemos bien las bases bíblicas en este asunto, que es muy bastante común de hecho, pero a veces los que padecen esto no buscan realmente ayuda, ¿no? Y ese es el problema, que al no buscar ayuda no nos encamina, porque la Biblia en sí no dice TOC o TOC religioso o escrupulosidad o pensamientos involuntarios. No nos los dice, no nos los revela la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que buscar la luz mediante las escrituras. Tenemos nosotros que buscar y hacer una base realmente. ¿Qué versículos pueden ayudarme con respecto a este TOC? Y encontramos estos versículos, ¿no? Primeramente, que si Dios va a tomar en cuenta algún pecado, algún mal pensamiento, alguna blasfemia, etcétera, tiene que salir propiamente de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras ganas de hacerlo. Y los que lo hacen no tienen siquiera el remordimiento o la preocupación de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacerlo, disfrutan en hacerlo, ¿no? Y por otra parte estamos nosotros que no realmente no queremos hacerlo, que es algo que nos atormenta, que nos preocupa, que nos aflige, que nos llena de ansiedad, ¿no? Y ahorita le voy a dar solo una base bíblica. Créanme que en algún otro video, en algún otro momento vamos a realizar este otro video. Vamos a compartir más citas bíblicas, ¿no? Pero yo creo que con esto vamos a tener una buena base. Y después de que sabemos que estos pensamientos no provienen de nuestro corazón, encontramos que nada nos puede separar de Jesús, ¿no? Nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, ya tenemos una buena base para ver que el TOC es una inconsistencia con lo que es la gracia y la misericordia de Dios, como se manifiesta en las Escrituras. Entonces tú te preguntarás, bueno, soy hijo de Dios, todo esto del TOC es realmente una mentira del enemigo por quererme separar de él. Y entonces, ¿por qué tengo TOC? Porque Dios permite que tenga TOC.
¿no? Entonces, yo tengo dos teorías que las desarrollé a partir de la luz bíblica. La primera teoría, un momento, hermanos. Como les decía, hermanos, la primera teoría que encuentro con cuestión esto del toque es que es un ataque diabólico. Muchos hermanos me han expresado, ¿no? Que ya he hablado con mi pastor y que me dicen que es un dardo del enemigo, y así es, ¿no? Entonces, entonces si vamos a segunda de Pedro, capítulo 5 versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien hacerle cosquillas, o a quien lamerle los pies, o a quien ronronearle. No, aquí dice a quien devorar. Entonces, devorar nos da dando a entender que nos va a atacar duro, y nos va a atacar donde nos duele, nos va a atacar donde somos débiles, nos va a atacar donde sabe que nuestra fe aún no ha cubierto en totalidad esa rama de nuestra vida, ¿no? Entonces, la primera sería el ataque del enemigo, ¿no? Por el que creen que en los momentos más felices, por ejemplo, estás disfrutando con tu familia, estás contento, y viene y como un destello de luz en tu mente revientan un montonal de pensamientos provocados por el TOC, ¿no? O también en cuestión de estoy en la iglesia, estoy orando, estoy cantando una alabanza, voy a tomar la Santa Cena del Señor. Mm, Vienen como en cascada esos pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo es lo que quiere, que no nos sigamos nutriendo de Dios, ¿no? Y si no nos nutrimos de Dios, comenzamos a ser tambaleantes y nuestra fe comienza a disminuir, comenzamos a apagarnos espiritualmente, ¿no? Y es que el diablo va a poner unas trampas, son azotes que da, no son cositas como, mira, ya hay dinero, mira aquella muchacha, y ya, pues como somos cristianos y ya sabemos que eso es malo, no lo hacemos. No, el diablo va a buscar estrategias específicas. El diablo, si sabe que eres impaciente, órale, voy a hacer que tu esposa te saque te colme de paciencia. Si el diablo sabe que eres débil mentalmente, o no soportarías realmente una cuestión de ofender a Dios, y eres muy religioso, eres muy restrictivo, te vas al extremo fariseico, entonces el diablo te puede atacar por ahí, ¿no? Con cuestión de escrupulosidad, con cuestión de TOC, ¿no? Entonces, esta es una de las teorías. Y sabiendo cuál puede ser la base de que tengas TOC, puedes encaminarte a mejorar ciertos puntos para tú también mejorar del TOC, ¿no? Y la segunda cuestión por cual tenemos TOC y yo creo que en esa categoría caigo yo, la encontramos en el Salmos 119. Salmo 119, enseguida los digo, hermanos. El 119:71, que nos dice: bueno me es haber sido humillado. En otras versiones dice: bueno es para mí haber sido afligido. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que en realidad el que estemos pasando esto es que algo puede estar mal en nuestra vida, o puede que nos estemos alejando de los caminos de Dios, puede que nos estemos alejando de su presencia. Y si seguimos por ese mismo camino, yo creo que Dios nos abandonaría por completo, ¿no? Nos dejaría a nuestra suerte, respetando nuestro libre albedrío. Entonces,
que está haciendo Dios es como un castigo. A Dios no le preocupa, o sea, a Dios, su santidad, su omnipotencia, tiene la plenitud del poder, Él es un ser divino en su totalidad, Él es bueno, Él es misericordioso, es un ser máximamente grande como lo encontramos en la filosofía teísta, como se define a Dios, ¿no? Entonces, él no le preocupa esto de que, o sea, no es como tú y como yo que si alguien nos insulta nos podamos ofender. A él realmente no le preocupa. Lo que le preocupa a él es que tú no estés en su camino, que tú te salgas de su bendición, que tú te pierdas todo eso que Dios te quiere dar. Es realmente lo que le preocupa. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y por qué con el TOC? Porque, o sea, Dios es sabiduría completa, ¿no? Entonces sabe que... eh, y yo le he notado, yo lo he visto en vivo que se les muere la mamá, se les muere el hijo, se les muere un hermano. El peor dolor humano que se puedan imaginar no es suficiente para traer personas desviadas al camino, ¿no? Entonces Dios corrige mediante el dolor. Dice otra porción de la Biblia que Dios al hijo que ama lo corrige. Como le explicaba a un hermano anoche, tu mamá te pegaba, ¿no? Y pues este hermano me confirma, varias veces le pegó, pero ¿por qué? Porque me portaba mal, porque hacía cosas que a ella le disgustaban y porque lo hacía para corregirte. Entonces, Dios no le pega a quien no es su hijo, al igual que una mamá puede ver otro niño que se está mal portando y no le va a pegar porque no es su hijo. Entonces Dios actúa de la misma manera. Él no toca a quienes son sus hijos. ¿Por qué? Porque lo principal es que Él respeta el libre albedrío de las personas, ¿no? Pero si tú ya te convertiste en su hijo, automáticamente tiene ciertos derechos sobre ti. Y no son derechos para mal o para encerrarte o para restringir tu libre albedrío, sino son como, tiene el derecho de advertirte de, oye, no hagas esto porque te vas a perder, te vas a, incluso te vas a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios es su voluntad de que nos podamos enfermar de TOC para que volvamos a Él, para que confiemos en Él, para que nos agarremos de Él. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, para que nosotros quedemos bajo de sus alas, ¿no? Para que no salgamos de ahí, porque el mundo afuera es horrible. Y tú como eres cristiano ya no puedes hacer lo que hace el mundo. Hay muchos que tranzan, hay muchos que roban, hay muchos que se refugian en el alcohol para evitar estas cuestiones que nos presenta la vida, ¿no? Pero tú cuando estás bajo la protección de Dios, puede haber crisis, puede haber terremotos, guerras, esta cuestión del COVID-19 y no te vas a sentir inseguro, ¿no? Incluso sin lo peor que nos puede pasar es morir y el morir cuando estás en Dios es ganancia, ¿no? Entonces Dios quiere eso y si tiene que pegarte en donde te duela, así lo va a hacer para que tú regreses al camino. Y como les decía, ¿por qué no una cosa más fuerte? Porque incluso te puede dejar inválido Dios y tú no puedes entender. Entonces Dios sabe de qué manera va a tocar a tu vida para que tú regreses a Él, ¿no? Entonces por eso es bueno haber sido humillado, por eso es bueno haber sido afligidos para acordarnos de Dios, para regresar a Él, para decir, esto no es lo que tengo que estar. El sufrimiento que tú estás teniendo es un sufrimiento que para empezar no te va a matar. Es muy sufrido, pero no te va a matar. Al menos que tú te quieras matar, ¿no? Entonces no te va a hacer que te accidentes o algo cuando puede que eso no funcione, sino que el constante dolor es el que te haga regresar a Dios, ¿no? Entonces, por eso es que sucede que Dios a veces permita que tengamos toque y como les digo, yo en particular creo que este fue mi caso porque yo me alejé de Dios, ¿no? Pero bueno, ya tenemos estas citas bíblicas, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos hacer, ya podemos entrar en materia lo que es los consejos del TOC. Como les decía, esto es parte de que Dios quiere que nosotros estemos en su camino o bien es un ataque satánico y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra fe y nutrirnos más espiritualmente para no ceder. Ok, primeramente hay que poner al TOC, como decíamos al principio, que no es pecado.
Cuando tú piensas, Satanás puede y te venga a la mente, no sé, estás en tu empresa, en algún negocio, estás trabajando y manejas el efectivo y hiciste corte y sobraron 400 pesos, ¿no? Y si tomas esos 400 pesos, absolutamente nadie se va a dar cuenta. Entonces, Satanás puede que llegue a tu mente y dice, "Oh, pues esos 400 pesos te serviría, puedes llenar el tanque de gasolina y te queda un poco para irte a pasear al cine, para ir a comer por ahí, para invitar a tu esposa a comer y hasta le puede poner un noble propósito, ¿no? A la situación, aparentemente un noble propósito, ¿no? Como convidar con ese dinero, ¿no? Entonces, se te vino esa cuestión a la mente, pero no lo haces. O sea, vino a la mente, lo escuchaste, estuvo en tu mente un rato, pero no lo haces. Y entonces eso no puede ser pecado porque no manifestaste la acción. ¿Por qué? Porque no consentiste el pensamiento. Ahora, estás en tu escuela y hay una de esas amiguitas que en proverbio le llaman la mujer extraña o estás en tu trabajo y tienes alguna compañera de trabajo y se te acerca demasiado y llega al punto en que te llega a hacer una propuesta indecorosa, ¿no? Y más en cuestión de los hombres que tienden a ser un poco más tentados en ese asunto, tienden a ser un poco más débiles. Si tú le dices, ¿sabes qué? Yo soy casado, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, no me interesa en absoluto y te pido por favor que no me vuelvas a hacer una propuesta de esas cosas. Puede que en tu mente estaba, órale, qué oportunidad, órale, esto no me lo esperaba y esto sí es una buena chance. Pero si tú te resistes, si tú lo rechazas ese pensamiento, entonces no caíste en pecado. Ahora, el toque en sí no es como una tentación, sino es como un acecho, es como una trampa, ¿no? Para hacerte creer que esos pensamientos son tuyos y que por lo tanto estás cometiendo dichos pensamientos horrorosos, horribles, ¿no? Entonces tú ahí de esa manera puedes decirle, sabes que Dios, yo estoy teniendo estos pensamientos, tú conoces cuál es el trasfondo, cuál es la causa, pero tú sabes, Dios mío, que los rechazo. Y yo sé, Padre, que tú conoces mi corazón y en mi corazón dentro de mí lo que yo anhelo es alabarte, servirte. Sabes que para mí tú eres maravilloso, que tú eres mi rey, eres mi salvador, eres mi todo, Señor. Y estos pensamientos los rechazo porque realmente no son lo que yo siento. Y tú me conoces, Señor. Tú has visto mi corazón que es contrito y humillado delante de ti, ¿no? Entonces ahí nos podemos tranquilizar sabiendo que Dios nos conoce, ¿no? Y que nosotros no consentimos esos pensamientos. Están en nuestra mente como el pensamiento de robar, el pensamiento de cometer adulterio, el pensamiento de que le vamos a pegar a este que nos hizo mal, del pensamiento de, híjole, yo me lo quiero echar a este, ¿no? Entonces, pero no los consentimos dentro de nosotros, ¿no? Entonces los rechazamos, al igual que hay que rechazar esos pensamientos. No podemos controlarnos en el momento como cualquier otro, o sea, si me viene el pensamiento o la tentación en mi mente de querer robar, no, híjole, no quiero robar, no quiero robar, no quiero robar, no nos ponemos así, obviamente, ¿no? Están ahí y los rechazamos, los ignoramos. No hay por qué, temer a lo que es, perdonen, es que apareció aquí una cuestioncita, un aviso, ¿no? Que ya se está acabando el tiempo para grabar video. Entonces, no nos debemos desesperar en tratar de tapar el pensamiento, que fluya e ignorarlo como lo otro, ¿no? Eso sería el principal consejo. No intentar frenar algo que va a ser imposible, porque entre más lo quieras frenar, más van a ir surgiendo, ¿no? Entonces lo que debemos hacer de plano es que salga a ignorarlo como ignoramos otras tentaciones. Lo segundo es cada día nutrirte de la palabra de Dios, no importa los pensamientos, no importa cuánto te ataquen en ese momento. Lee tu Biblia, ora a Dios, cántale alabanzas, créele a Él y eso nos va a dar la pauta, nos va a dar el crecimiento espiritual
para nosotros poder superar esto, ¿no? Esto se crece a medida de que esto se controla a medida de que nuestra fe vaya surgiendo. Ahora, no les voy a decir el TOC se va a borrar por completo, o más bien los pensamientos se van a borrar por completo. Puede haber pensado, incluso cuando ustedes ya no sientan ansiedad ni miedo, puede haber pensamientos. A mí me ha pasado, o sea, estoy metido mucho tiempo en investigando en esto y eso, pero no causa ansiedad, no causa miedo porque nuestra confianza y nuestra fe ya está firme en Dios, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿no? Ahora, en el proceso puede que ya estén perdiendo la ansiedad, ya el miedo y que tuvieran una recaída. Yo creo que es normal, ¿no? El ser humano es débil, y entonces no hay que preocuparnos tanto por una recaída, sino seguir constantemente. O sea, que esa recaída no sea para ir atrás, sino que sea un frenón para seguir adelante, ¿no? Todos nos tropezamos, pero ¿no? Es importante levantarnos, ¿no? Entonces yo quiero que en esta hora, la que sea que estés viendo el video, reflexiones en lo que he dicho, ¿no? Que pongas, en vez de huir de Dios a causa de estos pensamientos, lo busques más. Porque a veces hacemos lo contrario, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de cantar, porque eso atrae más pensamientos. Pero en realidad eso es lo que va a combatir esos pensamientos. Entonces yo te invito, hermano, que puedas reflexionar en esto y que puedas tomar estos consejos que te he dado, ¿no? Y espero que te haya servido, hermano, y ora a Dios y confía en Él. Que Dios le bendiga.